noches a todos y muchas gracias por venir a estas primeras jornadas de la Hermandad de Descendimiento, hoy como ayer. Ayer tuvimos una conferencia y hoy vamos a inaugurar la exposición de fotografía, que como veis, aparte de las fotos, he querido poner algunos de los emblemas y símbolos de la hermandad. Entre ellos destaco este sudario de 1895, que lo pone ahí en un bordado. Y bueno, pues hemos querido poner otras características de nuestra hermandad, como la resina, los tacos, el gallego, donde va a poner fotografías de ayer y fotografías de hoy. Y después... Bueno, a ver cómo enfocamos esto para que sea una cosa interesante. Para que sea una cosa interesante. Vamos a ver. Bueno, para empezar, para partir un poco el hilo. Yo quiero que el hermano Modesto y el hermano Tomás, que fueron a mí los que me contaron la historia de la resina. Lo que yo he conocido es llegar y cuando se iba a sacar el Santo Paso, que éramos muy pocos, y yo siempre he dicho toda la vida de que con la recría, hablando así castellanamente, sobraba, de hijos y nietos. Porque es que nos llamábamos hermanos y nos hemos conocido nacer, los que éramos del Santo Paso. Y saldría mejor que ahora. Y había hambre. Y ahora hay muchos que no carecen de nada y vamos a sacar Santo Paso y resulta que ahora la verdad es cabeche. Otra de las cosas que debía ser. Estaba ahí. Con las aceitunas allí. Sí, y se comían las aceitunas. Y tenía allí un servicio, vamos, tenía allí un patio y tal, y iban y tal. Ahora me da miedo, pues están todos cagados. ¿Por qué están cagados? Hay muchos que dicen, por decir que soy de las casas. Bueno, cuéntame lo de la resina. Así de claro. Esto lo está contando todo menos lo de la resina. Eso hay que llevarlo a la sangre como los colegas, te lo digo. Pero tú cuentas lo que se hacía antes. Yo he oído que se salían los hermanos que sacaban el Santo Paso a frotarse las manos de tierra. Y luego se inventó la resina. ¿Pero quién fue el que lo inventó? Sería Manolo Guerra, porque ese es el que hemos conocido aquí. Igual fue su padre, Víctor. Eso ya no sé. Eso ya solo de la mano de las tierras y eso es lo que se ha oído del costo. Ha dicho con esto también que antes lo de la aceituna, la moneda de miel, bueno, que antes se hacía en otros sitios, porque yo siempre lo he conocido ahí donde Mariano, antes se hacía. Pero esa gente, ¿dónde estaba eso? Allá, llegando a aquel pescado, llegando a la zona. Una casa nueva que allí, llegando a Lázaro, mutilado. Y los de Longinos casi siempre llevan en Cachirulo, que estaba de frente. La misma cera de... Eso de la meada nieve. Yo nunca he oído decir la meada nieve. Era comer las aceitunas. Era comer las aceitunas. Primero de la San Isabel, luego esa mujer ya pues murió y la familia ya no podía estar. Y fue cuando, yo no sé si me parece, tuvimos un par de años en otro sitio, un corral de Mariano, y luego ya pues Mariano hizo eso y ya nos fuimos allí. Y ahí estamos. Hay cosas que hemos perdido relativamente, así hablando claro. En casa del mayordomo, antes no iban más que los 20 hermanos y los 2 reservas y la directiva. Un bollo, una pasta, a vestirse, no había más. Otro de los detalles que hemos perdido es la vara y el banderín. Iban a buscar o a Longinos, o el Longinos venía a buscar a la escalera. Al que cogieran primero, se iban a buscar. Detalles. Creo recordar, y porque lo comenté hace en la Junta de Candelas con Siro, que fue el último hermano de la escalera que fue a buscar a Longinos, fue cuando sirvió Sivan y Barro el Paso. Fue el último hermano que ha ido a la mesa de Longinos. Me parece que sí. Lo que pasa es que son tradiciones que
que yo veo normal que se pierdan, porque yo como más a gusto me encontré fue estando en mi casa cuando fui mayordomo. Yo no tenía por qué ir a buscar a nadie, y así lo han reconocido muchos mayordomos de la cadena, que donde mejor se está es en su casa y recibiendo a los invitados y a los hermanos que van allí. Porque eso de empezar el refresco, si te toca marcharte y estás 2 horas fuera de tu casa y allí tienes que decir a los invitados y a los que van allí. Era de tradición. Bueno, pero una tradición era de tradición. que yo creo que tanto como una hermandad por otra creo que se está de acuerdo en que ellos se haya quitado, porque la verdad es que yo he leído en el libro de actas antiguo, que no sé qué año fue, pero a poco de crearse la Junta de Semana Santa, se nombró, me parece que el presidente era el hermano Luis Hernández, nombró una comisión para ir a hablar con la Junta de Semana Santa para que nos dejaran salir detrás de los giros, porque como ya estaba el Cristo de la Paz y Cristo de los Vigilos, nos habían puesto en cuarto lugar y se nombró una comisión para ver si se conseguía, que por lo visto no se consiguió, ¿no? No, eso fue representante Pedro Cuenca, que para descanse, en la Junta de Semana Santa. Y mi padre, los dos fueron. Y tu padre fueron a la Junta a plantear esa cuestión y claro, por supuesto lo rechazaron, pero vamos de entrada. No quisieron ni escuchar prácticamente. Pero lo que se me ha dicho que en el desfile de gremio sí que lo aceptaron. Sí, en el desfile de gremio hubo unos años que íbamos detrás de los giros, pero luego ya no. Luego ya hubo que seguir el orden que venía en el programa, para que la gente que viene de fuera viera que el primero era el Longino, luego el Cristo de la Paz, los apellidos y luego el descendimiento. Y otra cosa, ya que habéis hablado de lo de las aceitunas, que ha cambiado de sitio, también lo de las juntas ha habido bastantes sitios. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Caja España, recuerdo la sindical, y ¿qué más sitios recordáis vosotros? De Luis Morán. Pero explicar, pero decir el sitio, porque deciden de Luis Morán y la mayoría de la gente no sabemos. Ahí se hacía la junta. Ahí se hacía la junta. Luego ha sido unos años en las escuelas de la calle Mediano, donde estaba el edificio de Telefónica, había unas escuelas allí. Luego hubo allí una cosa de futbolines y tal, allí también se hicieron juntas. Ahí en la calle Mediana, la primera vez que yo vi el paso ahí. Y también se ha hecho en la Junta Local de Semana Santa, pero donde la Junta Local de Semana Santa está entrada a la izquierda, a la derecha, había unas oficinas que tuvo ahí una seguridad fiscal, ahí también se han hecho juntas. Hay una de las armas en la casa de Pompeyo. Tenía una cocina bastante grande. Sí, muy grande, sí. Ahí es el arma. Cuando recibió el primer mayordomo que éramos, el primer mayo que hay aquí, en su casa, acá en Oriente, frente evidente, hay 2 habitaciones pequeñas, ahí nos metemos. Manolo Guerra. Que ha salido una foto que estaba aquí. ¿Eso dónde era? En alguna Allá en el señor Vidal, es lo que dice. El que tenía la casa grande lo hacía en su casa, los demás pues, buscaban locales. y donde el señor Jovito arriba en el castillo, ahí se ve. Claro, Ahí hizo misión. yo recuerdo, a mí me han contado que mi padre lo hizo en la calle de las Armas, un local que existe todavía local, justo antes de que hace el tabique con la casa de los entrenas. Ahí me han contado. La Fonda del Carmen, ahí se ha celebrado un año que la hermandad se quedó sin mayordomo y se hizo ahí la cena. Eso lo digo yo en un acta. Yo le entrenaba, ha sido la bodega, y también le sirvió la fruta. Sí, bueno, ahí el año, eso fue el año No, el cartel. sí, bueno. Y una vez que estuvo, Pedro, que estaba en el canal, en el año 1966, me recuerdo el año porque fue el primero que entré yo, le tocaba seguir el paso a un tal Ramón Sánchez, que era de Valladolid y era un industrial que, vamos, que no se nos va a seguir el paso por motivos económicos. Se nos va a seguir el paso según una carta escribió porque dice que tenía una exposición en Sevilla, pues coincidía con la Feria de Abril y que no podía venir, que si le esperaban para atrás. Entonces la Junta estaba con los fuentes de secretario, le escribió una carta diciendo, oye, que no, que la Junta contaba con el paso y el paso, que le correspondía ser mayordomo y que aceptaba ser mayordomo, se le daría de baja. Entonces él escribió diciendo bueno, que le dieran de baja, que le importaba 3 narices y que no servía el paso. Entonces hubo una Junta extraordinaria, y me acuerdo yo de eso, porque ya fue el año que entré yo en Candelas, una junta extraordinaria, entonces se decidió que había seguido el paso. Entonces Luis Gallego, que era el presidente, dijo que nos daba refresco en su casa. Que eso no lo procuramos. Detrás de él intentaron buscar a otro Ramón Sánchez, pero no le localizaron porque no le localizaron. Y entonces Luis Gallego, que era presidente, dijo que nos procuramos que el refresco le daba a él en su casa, por San Miguel. Y entonces la cena, la directiva se encargó de localizar y lo hizo en la bodega. Y fuimos, me acuerdo que lo costó cubierto incluso 110 pesetas, que lo pagamos, aparte de la cuota, la cena la pagamos individualmente.
y según he oído hablar a los mayores, dice, ha sido el año que más gente ha acudido. Y eso que se hubo que pagar la cuota normal, más las 110 pesetas. Dice, no sé por qué, dice, pero ha asistido prácticamente todos los hermanos. Estaban que podían, claro, había gente ya mayor en aquellos años que no podían asistir, pero prácticamente más que otros años que cualquiera. Pero el próximo año vino él. Al año siguiente vino el Ramón Sánchez, el tío de Félix Barrios, y siguió el paso, lo hizo en las Asturias. Una cosa, yo también me he leído el libro antiguo de actas. Hay cosas que siempre son comportamientos que siempre se han castigado con dureza dentro de nuestra hermandad y que todavía se siguen haciendo, como es, por ejemplo, en el libro de actas de 1871, el artículo primero lo que prohíbe es fumar en las juntas, que eso nosotros en el actual reglamento lo seguimos prohibiendo. Aparte de eso, que se castiga con dureza, también se hace hincapié en que siempre que se hable en una junta se pida la palabra y se hable con corrección, y también prohibido beber con la túnica puesta. Eso, no, digo, quiero decir, pero eso antes yo he visto multas que valía tanto como pagar el ingreso a la hermandad. O sea, que eso de beber con la túnica puesta es una cosa que siempre... No beber, entrar en los bares. Entrar en los bares con la túnica puesta, claro, se entra para beber. Como había muchos que por chulería, por estar con un amigo, era la Junta de Candelas o la Junta de Domingo Ramos, y decía, bueno, pues yo no voy. Yo pues no quedo mal con un amigo, sigo bebiendo vinos con él y tal. Y no iba. Y llegó y resulta eso de que llegaron y dijo, que tú no vas. Si valían 5 duros, 10. Sí, eso lo he leído también, que era el doble, se les ponía el doble. O dejas al amigo o atiendes a lo que estás apuntando. Ahora se castigaba más duramente. La nota del año 1966, pues me acuerdo perfectamente porque cuando yo, pues que salió a presión normal y cuando llegamos a la calle Mayor empezó a caer agua, pero a limpiar, lo que es a limpiar. En todos los pasos pequeños se metieron los soportales, los giros llegó hasta Santa Cruz, nosotros, nada más pasó un poquitín del atrio de Santa Cruz, nosotros íbamos los segundos, nos colocamos los primeros y ya ha sido el único año que la escalera ido por delante. O sea, que ganamos la calle Santa María, una calle Mayor y enseguida nos hemos metido por la calle Santa María, que también es el único año que la profesora entra por la calle Santa María. Y hemos dejado la capilla y sin música nada, prácticamente entrar porque llovía más, llovía. Yo no he visto nunca llover una procesión tanto como llovía cada año. como ahora, que la dejáis a dormir allí en Santa Cruz. Era enseguida de la vuelta, que fue los giros, que fue una parte, Antes pasábamos a los giros. A mí me explicó ahí que un gallo está ahí durmieron unos perros grandes adentro del ayuntamiento, afuera. Sería el ayuntamiento antiguo, porque le dejaron los cables. ¿De eso os acordáis? No, yo ahí no me acuerdo. Tampoco te acuerdo. Es que eso no Yo lo había. que sí me recuerdo es bajar los pasos aquí a San José. Ah, eso hay fotos. Sí, bueno, claro. Hay fotos. Llevo 61 años. ¿Y eso qué se hacía exactamente? Pues daban eso, bajabas por la calle esa Estaban aquí a Santo Domingo. de la Milagrito, daban la vuelta y uno se ponía de esquina. Aquí en los frailes. Los pequeños entraban en los frailes. pero los giros se colocaba al lado del bar Asturias, ¿no? Y la escalera también se colocaba. La escalera al pie de esta con la masónica, al lado derecho. No, se hizo. ¿Pasar la carretera por la escalera? No. Ah, donde está el motor. Sí, hay fotos. Sí, se ponía donde Bonito, gordo. Y los giros yo creo que Los giros al pie de la Unamuno. sí, y la escalera del Unamuno, donde estaba la Unamuno, ¿no? En los giros ahí y la escalera al otro lado. Nos quedábamos en la plaza, al lado del bar de Faraón, y ellos daban la vuelta, iban a San Francisco a entrar a la iglesia y cuando venían ya arrancaban. Y ahí zumbaban las carracas. Pim-pam, venga. Y ahí es donde tomábamos la cantarada. ¿O no se os acuerda? Esa vuelta no lo... Eso no lo... ¿Con túnica o sin túnica? Han preguntado por ahí. Yo he oído... Los que iban vestidos era igual. Pero oye, es que estaban allí sujetando el paso. Pero Eran los mayores. Tomás, que en los libros de cuentas, el cántaro le pagaba a la hermandad, o sea que no había problema de multa, porque encima la hermandad pagaba el cántaro. Eso fue después. En el libro de cuentas viene... Anterior de eso lo pagaba el que sacaba el primer año el paso, Bueno, que a mí me tocó. Pero eso era pagar la cantarada. Pagar la cantarada. Y la pagaba el que por primera vez sacaba el paso. Exactamente. Antes de eso lo pagaba la hermandad porque vienen las cuentas. Vino para la plaza un cántaro, tanto dinero. Bueno, pero
aquí sí que yo creo que tiene que haber mil anécdotas a la hora de sacar el paso, de meterle. Yo la más famosa, o de las más famosas de todas, pues por ejemplo aquella famosa metida de César Mateo, desde la casa al cura, ¿no? ¿A qué tuve yo la culpa? Sí, pues a ver, cuéntalo. Estaba el paso del Cerea, iba con la cadena. Fue recién venido, ¿no? Había venido de Alemania, ¿no? Había venido de Y Alemania. hombre, con lo que tú puedes no vas a poner el paso a la puerta al cura. Y ahora mismo, allí fue y ya el no entra. He oído que ya cuando llegaban con el paso a la puerta le tenían ya por los... Como la puerta no va, aquello la plaza. Ya el pueblo. No se agarran, se agarran, pues nada. O sea que se tuvo que agarrar a la gente ese año. En ese momento lo intenté. ¿Le sacabais? ¿Hay aquí alguno que le sacara aquel año, que le llevara aquel año? No hay ninguno aquí. ¿Tú le llevabas? Y yo todo. Ah, le llevaba. Yo no lo llevaba. Fui yo que le dije, compadre, a la puerta del cura. Lo mandó Antonio Gallego. Cuando Le dijo, ¿por qué no le das contra arriba? No, cuando se partió el brazo fue cuando sacó Mariano No, que González pegaba la cadena, No, que de que Vicente, dijo que no es el que oído y que salga el paso por el tejado. Y se dio el oído y en vez de templarle como siempre, pues muy arriba y claro, dio en el codo y chascó. Ese año hubo que bajarle menos, ¿no? Hasta sacarle de la... Quedó el brazo agarrado por las grapas que tenía. Y de hecho en la restauración que hizo Mariano Nieto, una de las cosas que hizo fue quitar todas las grapas que hay ahí. Se conoce que están casi todas las figuras, sobre todo las de arriba, estaban grapadas por todos los lados. De vez en cuando íbamos. También. Sí, yo he conocido a golpes, está otro con el cartel de la Gregory también, que se le rompimos a Lolo. Ah, el letrero. El letrero, el golpe se conocí. De arreglarle en plena procesión, ir a por unas gomas a casa de Sibre, y atarle, eso lo he conocido. Que cuente, ¿por qué no cuenta Modesto Llenes la fama de que le pusieron de blanco? Pues si quiero lo cuento. Paso esta mesa que Pues sí, ya que usted me lo ha dicho. Paso este pico para que lo cuente. Pues le voy a decir una cosa. Aquí a todos. Bueno, Pero cuéntalo despacio y bien, ¿eh? despacio y bien. Eso. Estaba yo cumpliendo el servicio militar en Villanueva. Y resulta que no quería nadie al palo de mi padre, porque había muy poco personal. Di que palo era. El palo de tu padre era el palo de atrás de fuera, El ¿no? palo abierto de atrás. Y resulta que llega mi padre y dice, ponte ahí, me cago en la leche que me dio mi madre, ese con tu padre 40 años no vas a tener que cojones para llevar. O sea, ya me fui, pero con más ilusión que un perro. Y después me metieron como a Judas. Abajo el paso, abajo el paso, y después empiezan a decir, ay madrecica, ay madrecica. En la vida dice que hay madrecica. Y me vi merecer. Y después el caso como sigue poblando. Así. ¿Y quién iba al otro palo? Porque yo creo que tenía mucho ¿Quién te la pique jugaba? con Luis Gallego y con ¿Quién te la Antonio Gallego. jugaron? ¿Quién te la jugaron? Eso ya son cosas muy particulares, se puede poner en evidencia a nadie. Eso es muy delito. Decía aquí, ¿dónde está el palo? Ese es un palo que está liquidado. Pero tuve salero para sacarme la espina. Y un año me acuerdo que un tío que para descansar. Ya me acuerdo yo. Iba yo al palo ese, y él iba al palo de su palo, porque mi padre siempre sacó ese palo. Y él iba a ese otro palo, y iba su hermano el cimbo contra palo. Y sé que hay que lo vuelvo, eso me dijo el domingo Ramos. Pues no dormí desde el domingo Ramos hasta el día Viernes Santo que fui. Porque sabía yo que con hacerme una putada le iba a gozar como le nace. Digo, pero por la cara de mi madre, que te hago besar el suelo. Me da la puerta, me tira la rodilla, digo, ahora no le bajo. Tomás estaba llevando a la cadena. Digo, aunque de aquí vaya a haber silencio. Y después cuando yo tenía metida la pieza para la contra la mocheta, digo, déjale que venga. Y el otro, aguántale, que no le decías que ibas a volcar. Con el ojito, ¿sabes? Que le sacaba ahora que no hay nadie de los giros aquí. Había picadillo con los Porque me llamo a 6 potros nada. Siempre ha habido un poco de tirante, vamos, no tirante, cosa de sacarle y eso, porque
mi pariente, vamos, por parte de mi madre, el señor Kiko Fara, vamos, Mateo, vamos, Sí, bueno. decía, estas tablas de la escalera, ¿qué disgusto nos dan? En este plan, en plan de broma, nada de reñir ni ninguna cosa. Y lo decía, siempre ha habido un poquito Los de... veganos, pero vamos, tampoco ha habido nunca ningún gran problema. No, problema de ese No tiene por qué haber, claro. No, le digo picadillo a la hora de Sí, sacar bueno, el paso. sí, ahora eso es mismo, cierto. claro, Sé que se nos da la broma. Y a la hora de estar en la capilla, voces, a ver, venga sus blandos, a ver, tal, por vosotros sois unos borreños y tal y cual. Vamos, sí, pero siempre en buena armonía. Si lo tienes ahora, cuando Y lo- pasas por y lo aquí, sigue que habiendo. vienen del ayuntamiento, están ahí en el balcón de Lolo y con problemas. Pero bueno, sin pasión ninguna, cuando llegamos ahí donde a la curva de Lolo, vamos, un 90% más, se oye mucho más a la gente de la escalera animarnos que al otro paso. Eso, vamos, eso sin pasión ninguna. Eso sin pasión ninguna, pero vamos, se oye mucho más berrear, por decirlo así, porque es berrear a la gente de la escalera, nuestros mismos hermanos o nosotros mismos que nosotros, vamos. Eso son cosas como de muchos años para acá, como los vamos. partidos. Lleva ya muchos años. Yo solo he conocido, vamos, solo en la puerta de Bar España y que tú serías de los primeros, además yo salía a bucear en aquellos tiempos, digo yo. Sería. Y porque yo antes yo creo que eso no lo había, ¿no? Después salía a bucear a Yo- la gente cuando pasaba el desfile de gremios. Buah, eso de a la valiente. Yo un año me he asomado a un balcón de una casa de un amigo mío que es de la escalera también. Lo que pasa, hombre, también influye un poquitín lo que tienes en el cuerpo. En plena procesión, cuando llegaban a la Santa Cruz, y yo desde un balcón, pues pegarles 4 voces y claro, luego me costó lo que me costó, pero bueno. O sea, que los médicos siempre ha habido antes y después. No sé, yo creo que te emocionas más cuando no sacas el paso, cuando sacas el paso. Sí, pues te pones nervioso y tal cual, pero te agarras y te olvidas de todo. Cuando no sacas el paso, yo creo que te emocionas más y lloras y no sé qué y tal, pero cuando vas a sacar el paso, es cuando a lo mejor, pero después ya... la música te pone muy nervioso también, Eso hay que llevarlo. te emociona mucho. Eso se lleva a la sangre. Te agarras a él y ya no, te olvidas de todo. No, sí, Sí, claro, lo que yo te he dicho. Eso está claro. Yo y mi Y hijo, sin cuando embargo, toca la yo mismo música, me toca la guitarra. ¿Qué recuerdas? Soy cuatro. Oye, ahí ha apuntado el chico de Mongo. Yo le saqué eso. Ya no la vi. El señor Luis decía, ¿a ti qué te pasa? Es que mire, venga, a sacar el palo. A ti ya no chillaba nadie. ¿A ti qué te pasa? Claro. Pero bueno, es que le vamos a dejar en la capilla. De hecho, en el libro de actas antiguos yo he leído que cuando uno se le iba a admitir para entrar en el paso, bueno, primero tenía que presentar una cosa que ellos llamaban memorial, imagino que sería una especie de currículum, y tenían que comprobar si era válido para sacar el paso. O sea, que se miraba mucho que el hermano que fuera a entrar en el paso fuera capaz de sacar el paso. Si veían que no podía con el paso o lo que fuera, tenía algún tipo de problema, no le dejaban entrar en el paso. Hombre, esto está hablando de andar no habéis nacido vosotros, está hablando de... En el año, yo tengo unas notas en casa y esta tarde, pues antes de salir, las he curioseado, mi familia era secretario, pues tengo notas. Y el año 1963, que no hace mucho, era secretario Teodoro Fernández, y en la Junta de Candelas hay un punto que se tratan donde se dice que al hermano que se niega a sacar el paso se le tendrá una multa de 200 pesetas. El año 63, o sea que, vamos, reciente prácticamente, con tantos años. Hubo unos años... 200 pesetas al que se negara a sacar el paso. Sí, pero sin embargo, eso es un poco contradictorio con que en el paso no podía entrar quien quisiera, porque ya desde muy antiguo se cerraba la entrada a... Los hijos del hermano entraban siempre. Los hijos del hermano sí, el primero sobre todo, los demás ya... El primero siempre. Pero siempre aquí se hace alusión en años que estoy hablando de finales del siglo XIX, 1800 y pico, que decían, somos ya 46 y hay muchas solicitudes y ya no se deja entrar a nadie. Y a lo mejor eran 46 hermanos. Sobra. Y yo digo que no, que como... 20 mayores para secretar ahí en la plaza, y otros 20 para llevar y sobraba. ¿Qué hagas la puta? ¿Qué hace bonito la calle Mayor? Sí, en eso estoy de acuerdo. Que hace muy bonito, que seamos muchos. ¿Pero qué? Y antes... Es que resulta que a este se le va a pasar la juventud con 3 veces que saque el paso.
Y yo antes, los que estamos aquí, todos hay. ¿Habéis conocido vosotros que valía ceder antes el paso? Entonces un hombre mayor decía, sí. Y decía, se le cedo a fulano de tal. Pero, ¿sabe usted por qué se hizo eso? Porque lo que te Yo dice, no lo lo que te dice conocía. Pedro Herrero. Tú dices sí, te lo diciéndolo sin merecer eso. Ah, bueno. Fue mi padre. Honesto, es que Fue mi padre el tesorero. la lista empezaba siempre por la cabeza. Y luego, sí, pero se le cedo. Ahí está. Eso le poner. Y era así. Empezaba siempre por la lista. Con muchas cosas. A mí me lo cedió una vez el señor Alfonso. Alfonso Fernández. Yo os voy a preguntar una cosa, esto es de 1921, probablemente pues, no lo sepáis, pero a lo mejor lo habéis oído comentar. Eso lo habremos oído. Porque sabéis que nuestra hermandad en su historia ha hecho 3 reuniones conjuntas con la hermandad de la Crucifixión. Una fue el 11 de abril de 1918, fue para transformar el local, que entonces se llamaba local, en capilla. Entonces el párroco de entonces de Santa María y Santiago, don Ursinaro González, donó el retablo y se transformó lo que era el local, se transformó en capilla. Y en 1921 hay una nueva reunión conjunta, porque ahí debió pasar algo la Semana Santa anterior, eso es a lo que os voy. Y os voy a decir lo que acordaron. Es una reunión conjunta de las dos directivas, de las dos hermandades, y ponen porque al parecer haber sido blanco de algunos no buenos entenderes, siendo inocentes. Entonces acordaron estar el Viernes Santo a las 3 de la tarde en casa del mayordomo, al pase de lista, porque pasaba lista en casa del mayordomo, no asistir al sermón, acordaron no asistir al sermón, los que sacaran el paso debían de permanecer en casa del mayordomo y no podrían beber alcohol, se opone el acta, y les pasaría a recoger la banda de música. Al finalizar la procesión, la banda de música también les iba a buscar y les volvía a llevar a casa del mayordomo. Dicen que pagarían directamente al director de la banda, que no darían dinero al ayuntamiento ni a los pobladores religiosos, y luego declaran que son los primeros en demostrar religión y fe por la Semana Santa. Entonces yo no sé si vosotros habéis oído algo de por qué se acordó no ir al sermón, por qué se acordó de otros que son la debió pasar algo la Semana Santa anterior. No habíamos nacido. No, pero bueno, pero como pillan más cerca, a lo mejor habéis oído algo. Yo estaba indagando ese alcalá, la he leído yo, y se lo comenté a Roberto esta tarde, porque pensaba que tenía yo unos apuntes de casa y no lo tenía. Y efectivamente es que no viene el motivo por eso. No, es que yo le he leído por detrás y por delante y no encontré el motivo. Yo lo que había entendido es que el año anterior hubo incidentes con el sepulcro, con la Guardia Civil, y algo a mí me ha llegado de que detuvieron a los cadenas un rato y la procesión no se tardó en salir, porque hubo incidentes por si la Guardia Civil iba a escoltar al sepulcro a caballo o a pie. Algo de eso envuelto me ha llegado. Iba a exportar. Algo me ha llegado de eso, de ese año, y por eso la un ladito, lo que fuera. Una doble. Lo que fuera. Una doble a un guardia que se lo iba a contar. Uno de caballo. Ya que fuera de la Guardia la caballo. Bueno, formó un Crisis del año 34-35 porque no dejaban, habían suspendido la procesión y para que no saliesen cogieron a los dos cadenas y les llevaron toda la noche al cajón. Esa es diferente. Pero no fue en el 34, en el 35. Un año que se les hizo la hermandad, por lo bien que nos sacaban, o por la personalidad que tenían, o por... Ya te salía bien siempre. Te salía bien. El señor Pepe Campo, Dios le tenga la gloria, fue un tío, un señor, sacándole con mucha serenidad y sin botear mucho. Pepe de la Capa, ¿no? José se sacaba cuando se va para el Longinos. José González. Y el otro venga a la salud y así esas cosas, y el otro ordeno y mando y abajo. De eso está y el bajaba ahí. Y bajaba ahí. Se bajaba y se subía. Pero con la alegría, con la alegría. Eso tiene que costar ahí. El pago de la cadena de delante, no le ha dicho que está apoyado. Sí. Usted no sabe qué dice una guerra jodida, pero no lo puede. También vas a comer con las castañas. Por una cosa que ha dicho el hermano Tomás, que yo creo que no lo hemos conocido la mayoría de los que estamos aquí. ¿Cómo se daba antes el oído?
El oído con una horquilla rota lo daba el señor Pepe de la Campa. Por eso está roto el Por palo. eso está el palo. Sí, hecho como una está, hoja. sí, O señor. sea, que en vez de dar el golpe del tablero, daba con una horquilla rota en el palo. No, es que fue, por lo visto, Bueno. que se rompió el palo. En la procesión se rompió y luego él con la esa daba. Por lo visto. Me lo... Una horquilla rota. El palo de los Eso, se partió el palo. Y él cogió la horquilla, lo que es el hierro, y daba ahí. Según me lo contaron a mí. ¿Te parece? Se parecerá poco. Y por eso está que tiene ahí años, que no una... era todos los años. O sea, normalmente estaba al oído como ahora. Todos los años no. Eso de los dos. De todas maneras, las cadenas se ponían mucho, porque lo primero que decían era: no quiero oír una voz nada más que la mía. Bueno, pues nada, bien, todo el mundo silencio. Señor José María, he llevado yo el caso atrás con el señor José María y el señor Luis también. De los Gallego, el padre de Luis Gallego. No, el padre de Luis Gallego era de Alante. ¿El padre? El señor Luis Gallego. El barba se va al palo a cargar un cristiano. Claro, adelante. Atrás. Adelante, no Atrás. señor, adelante. Atrás. Bueno, Vamos, ahora algún año le sacó a la tía un año atrás. Luis Gallego. A las pruebas está que Luis Gallego, hijo, Sí, ese siempre iba atrás. ese siempre iba atrás al palo de su padre, con lo mismo que lleva y es que le sacó algunos años. Ahora, oye, no quita. El que ha llevado muchos años el palo de adelante a cargar a un roderito ha sido el señor Vidal Badajoz. Y antes le llevó. Ese sí. Antes Y le pero llevó el mucho. señor Luis, hombre. Claro. Bien. El hijo de Sendola Ah, bueno. me llevó el palo. No, pero el señor Vidal Badajoz ha sacado muchos años el palo de adelante, a cargar un roderito. Pues de la cena que contáis, pues de la cena siempre... Bueno, en la cena, pues yo me admiraba de aquellos hombres porque tenían un humor y una cosa. Es que yo he leído que lo de las alubias no es tan, por lo menos obligatoriamente no es tan antiguo lo de las alubias. He leído de no sé qué año que es una propuesta de, me parece, de Manolo Fuentes, ponerlo oficial, lo de las alubias en... O sea, que otra cosa que se cenara de siempre, pero por escrito en el libro de actas, Desde que soy. siempre alubias. Vosotros siempre habéis conocido las alubias. Yo siempre he comido alubias. Alubias y bacalao, no había más. Alubias y bacalao, y con Perú. No había más. Donde te le ponía. Donde te le ponía. Oye, Tomás, te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas lo que comiste en el Hotel Norte sirviendo de jugo Bueno, yo cariño? no sé, yo no miento eso. ¿Para qué? Pues te puso las alubias y una tortilla y... No merece la pena. Pero fuiste a Norte. Ahora que dice lo del bacalao, perdón un segundo, ahora que dice lo del bacalao, hay una anécdota muy buena de un hermano que cuando no se ponía bacalao siempre protestaba. Julián Fernández. Contarla. Que yo esto de las alubias, mi padre nació en el año 1945, que no era, no sé si alguien habrá con algún hermano, me imagino que no. Yo he oído hablar a mi madre, bueno, pues como las economías no eran, de ir todos los meses comprando alubias para irlas guardando para el día de esa cena. O sea que ya en el año 45 se ponían alubias. Eso lo he decir a mi madre, que todos los meses iba guardando, pues oye, medio kilo, un kilo, iba guardando, va guardando y luego ya para la cena, porque igual ese día necesitabas 8 o 10 kilos o 15 y no, aparte, igual no tenías dinero, igual no las encontrabas tampoco, porque eran años muy difíciles. Eso lo he oído contar a mi madre muchas veces. Y eso entonces ya había alubias. Eso del bacalao, de la raspa de bacalao y eso de hermano Julián. Yo se tenía que poner siempre la peluca y al vaso. Ahí le ponían lo que quisiera, el bacalao. Y ya se metían con Manolo Fuentes y la liaban a entrar. Y lo pasaban muy bueno. Y Manolo Fuentes la verdad que tuvo un detalle muy bonito cuando sirvió. Alubias y lechazo. Nadie más. Hombre, yo he ido a cenas que hemos cenado alubias, langostinos y ternera asada. En el Castilla. Algún mayordomo, que yo no sé quién ha sido, pero vamos, que es una cena que está bien. No ha habido nunca bacalao. Yo he cenado alubias, langostinos y ternera asada. Si algún año no había, pues es que no había. Pero normal en el plato era eso. Y unos bollitos. Unos bollitos, unos centros de bollos. Sí, yo lo que hablábamos. Y el vino, y se acabó. Yo al principio no había bebida ni había nada, Que yo cuando empecé a ser hermano me acuerdo yo que lo que habéis comentado, que solamente iban los que sacaban el paso, la dirección de los reservas. Yo me acuerdo que cuando decía el mayordomo, bueno, el refresco va a ser en mi casa o tal sitio, y decía, y están todos ustedes invitados.
Porque es que antes no tenéis razón de que solamente iban los que sacaban el paso, la directiva y los reservas. Los reservas y la Pero directiva. que éramos, por ejemplo, que daban media docena de mayores. Sí, bueno, pues, Claro. Ya, oye, y por yo lo recuerdo ya que sabes ahí, las uno primeras... 20, si había 26 en total. Sí, bueno, yo recuerdo que decía el mayordomo, están todos ustedes invitados. ¿Cuántas farias ponían? ¿Cuántas? Farias. Bueno. El que más ponía caldo en aquella época. Y si no eso, ya sabías. Ideal. Que les gustaba fumar. Yo un trago vino y a por él. Claro, los tiempos Y a por la salud. eran distintos. Y a echar un trago en cada señal Isabel, ahí a la calle del pescado. Y a por él. Pero de eso de vamos a ver que el mayordomo con la cadena, venid para acá y que le reunía eso en la mesa del miedo. Pues estaban todos más decididos que por los otros. Vaya por él. Hermano, a por él. Pero hermano es porque nos habíamos conocido casi las tres. Ahora el 99% ni le conoce. ¿De quién es? Claro, pero también porque somos Hermano, muchos y... hay hermano. Sí, pero no. Lo llamamos hermanos, pero que no. Hombre. Y hablando de eso de refresco y tal, los horarios eran más, se sacaba el paso más o menos a las, porque ahora que además hay polémica con eso, yo he visto que alguna vez quedaban a las 3 de la tarde con el mayordomo, porque los horarios eran más o menos los mismos, Se sacaba mucho antes, Se sacaba Se acaba antes, pero hasta la luz no acaba más. No, es que ahora se mete a la 1 de la mañana, Pedro, como Ahora se mete a la 1 de la mañana. Ahora es demasiado. Antes, para ir a cenar, y se metía sobre las 11, 11 y media la procesión. Muchos años. y el paso se bailaba. ¿Eh? Antes el paso se bailaba o eso es más reciente. No. ¿De toda la vida lo habéis conocido o no? ¿O es más reciente? Yo no lo he conocido. Eso de bailar de toda la vida. Pues es lo que pregunto, que sí. No. O sea, que eso es de unos pocos años para acá. ¿Cuántos 30 años o cosas así? Sacaban y le metían. ¿Cómo iba Siempre le voy yo Íbamos a tener ganas de un año, varios años. Porque había gente, porque había Bueno, pero a otros le regalaban, ¿sabes? Y a mí no. Porque fuera. Sacando la cadena es raro, porque todo... No la cadena, yo los primeros... No, señor, es que yo los primeros años no fui a la cadena. Fui a un encerrón de adelante los 2 primeros años. Y al palo de adelante. Que es raro, porque algo que puede ahí... También he ido a un bispalote. También he ido a un bispalote. Así que... Pues te digo que no... Nosotros ahí, siempre hemos tenido túnica. Siempre habéis tenido túnica. Que si siempre habéis tenido túnica, os está preguntando. Sí, nosotros sí, ya... Después lo mirábamos ahí con La las túnica que hay túnicas. es de la hermandad tenía... La hermandad había 2 túnicas para que La hermandad había 2 momentos túnicas, cada para si alguno había que no tenía túnica. No, pero los años... En los años... Hasta los años 40 y tantos no había túnicas, nada más que eran de la hermandad, ¿eh? Hay un acta donde se dice que las túnicas tienen que ser todas compradas del mismo paño, del mismo lienzo, para que no haya distinciones. Estoy buscando a ver en qué año. No, que sí. Por el año 878, Mucho más tarde. No, es después, es posterior. Después de la guerra. Sí, mira, en el 1878, ¿se acuerdan por los hermanos que van a sacar el paso? Llevar túnicas blancas, todas iguales, desde la comprada a la casa del mismo comercial. En el año 1878. Sí, bueno, pues Sí, ese año fue... Pero lo que fue más tarde fue lo de la medalla. Lo de la medalla es del siglo XX. Los de la medalla... En el año 78. ¿No te acuerdas? Que sí que me acuerdo después de la multa, pues porque no me obedecieron y al final casi se les cae el paso. Ah, pero que fue sacando el paso. No, fue metiendo. Bueno, vamos, pero que llevaban el pasito de las cadenas. Yo llevaba la cadena y bueno, pues no me obedecieron lo que les dije y al final casi se cae el paso. Por eso lo denuncié. Ellos alegaron que no podían y claro, ante eso Que no podía. ¿No te acuerdas tú de esto? Antes alguna vez también se hacían... Sí, Otro lo
habéis conocido siempre tal cual está ahora, o sea, siempre por cada hermano una misa en la capilla. No, por cada hermano una misa no. Eso, años más en el año 1963, siendo secretario Teodoro Fernández, hay un punto que es donde dice que a partir de ese día se dirá una misa particular por cada hermano que se difunto. Reciente, en el año 63. De ver a mi padre un año entero las alubias colgadas en el lagar, donde vivimos ahora, y servir el paso allí, donde es la casa de Jovito. Modesto habrá hecho con Pedro, un año, o sea, cuando salen las alubias, hasta que llegó, o sea, claro, fueron, no sé si a la Bañeza, no sé dónde. Hay otra más gorda, espérate. ¿Os la acordáis? De Julián de Darren, de mi hermano Tano para los, o sea, victoriano, para los hermanos Tano. Y ese mi primo Pedrito, el cagón, que se murió. Eran amigos y oye, pues bajaban mucho a lagar, a jugar, a lagar ese que tenemos, y tenía mi padre un año enterito las botellas del vino para cenar. Le partieron, qué sé yo. Madre, qué disgusto, no sé quién daría luego vino. ¿No? Y el bacalao y el aceite se lo dio las aníbalas, o sea, los padres de estas hemos conocido ahora. Se lo dio, no se lo dio, vamos, o sea, luego no se lo dio fiado y ahí luego hubo que pagarlo, pues bueno, yo que lo conocí, te estoy hablando del año, ¿qué año has dicho? No, ¿sabes? En el año 46, en el 46 mi padre y bueno, mi padre 45 y mi padre 46. Cosa que me vas a decir. Me han dicho que mi madre iba pagando... De luto porque se había muerto un hermano de mi madre. De luto porque se había muerto un hermano de mi madre. Yo no le conocía a mi padre de barbarar, ni los premios allí al refresco le hicieron, no sé dónde. Bueno, yo tenía 12 o 14 años y estaba de luto, me acuerdo que entonces nos ponían cenazo. Y a los 2 años lo sirvió un hermano de mi madre, el único hermano de que era también victoriano Domínguez, y nos pasó igual. Otro hermano que también falleció, se volvió a servir igual, y bueno, o sea que... Y bueno, yo ya si te hablo, por ejemplo, de Jovito, lo que era para Jovito un Viernes Santo, o lo que era un Domingo Ramos para Jovito, eso era no va más. Eso no va más, ahí estará Tomás, y ahí estará Modesto, que os puede decir Pedro. Los Domingos Ramos y los Viernes Santos, para gente así de esas edades, bueno, era llegar a casa cuando venían de la Junta, un viernes, Domingo de Ramos, y empezar a llamar Juliano, que saco el paso, pero con una ilusión, con una fe, que así la tengo yo. ¿Por qué decir que no? Así la tengo que yo quise ser hermana, y no había hermanos. Entonces estaba Manuel Guerra, no sé si estaba en la directiva o era el presidente, no lo sé. Y dijo que necesitaban una unidora. Si quería ser, sí. Soy, pero con la condición de que me hagáis hermanos. Dice, se hablará en la Junta. Entonces en la Junta dijo que no hay unidora. Y ya como que a dar tanta guerra eso, como no encontraba ninguna, pues tuve yo. Y entonces me admitieron, no como hermano, como hermano. Me admitieron como hermano.